Tengan muy buenas noches, estimados participantes de nuestro curso. Hoy vamos a llevar la clase número 7, la clase número 6, si no me equivoco. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios prácticos que se pueden llevar en la vida real. Por ejemplo, ya les había enviado el archivo de trabajo del día de hoy, está en el grupo de WhatsApp. Lo pueden descargar directo desde acá. Cuando terminemos el curso, yo lo voy a subir a la plataforma en el apartado donde pertenece a la clase del día de hoy. Desde ahí lo pueden descargar el archivo con el cual pueden trabajarlo o revisarlo en otro día. También al finalizar la clase vamos a subir al grupo de WhatsApp el ejercicio ya que lo con el cual vamos a resolver el día de hoy. Ya, acá tenemos dos ejercicios planteados. Uno ejercicio que es de manejo de recursos humanos. El segundo que es de un reporte de ventas, que desde acá también vamos a sacar algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a revisar el ejercicio uno. Tenemos algunas preguntas con respecto a esta resolución de ejercicios. Vamos a suponer que este es un examen, y es de que acá el título nos dice examen del nivel intermedio o intermedio avanzado. Acá nosotros ya deberíamos de utilizar las operaciones. Acá tenemos operaciones matemáticas. Vamos a ver también lo que es la función sumar punto sí, el cual nos va a servir para el momento de la creación de nuestro sistema de gestión. Acá vamos a ver algunas operaciones básicas matemáticas. Normalmente utilizamos la función sumar punto sí, la función sí punto conjunto que lo habíamos revisado. También podemos ver acá la función sí con la cual habíamos trabajado. Fíjense que acá estamos haciendo una anidación, ya sea doble, triple o múltiple. Tenemos una respuesta, dos, tres, cuatro, cinco y seis respuestas. En sí tendríamos una séptima respuesta más porque la función sí nos devuelve dos, una por falsa y otra por verdadera. Con la función sí punto conjunto únicamente podríamos trabajar con seis criterios. Ya, acá vamos a revisar según las encuestas, según las preguntas vamos a ir resolviéndolo a medida que vamos a desarrollar la clase de hoy. En el ejercicio 2 también tenemos algunas preguntas, las cuales vamos a resolver también. Licenciado, Acá buenas noches. Se le escucha un poco bajo su audio. ya, la voy a configurar un momentito, déjeme por favor.
Ya, ahora sí creo, compañeros, ya está configurado mi micrófono, puedo hablar un poquito más fuerte. Ya, con respecto a la resolución, teníamos pendiente ayer lo que habíamos dejado, una resolución de un ejercicio de minimizar pérdidas o minimizar gastos, costos. Esto lo vamos a resolver en este momento, antes de pasar a los ejercicios uno y 2, para no dejar en pendiente este ejercicio, ¿ya? Habíamos visto que nosotros habíamos activado directamente la ficha de datos, teníamos activada ya la herramienta Solver y desde acá podíamos controlar eh, previamente encontrando tres características para resolver el ejercicio planteado. Uno que era el objetivo a cambiar si esto era maximizar, minimizar o optimizar. El objetivo es el cual va a ser el resultado final. Esto lo vamos a ver acá. Por ejemplo, lo voy a cambiar de color, ¿ya? Voy a poner un color celeste y este va a ser mi celda objetivo. Las variables habíamos dicho que vamos a encontrar también. Estos van a ser los puntos clave, los cuales van a variar o vamos a reducir, maximizar para llegar a un punto clave, ya sea de maximización o minimización. Ya, estas variables, por ejemplo, para el ejercicio de hoy vamos a dar una pequeña introducción enseguida. Y también necesitamos una tercera característica que son las restricciones. Ya, con estos tres objetos, con estas tres características del ejercicio de análisis de optimizaciones de datos, vamos a resolver cualquier problema. Ya. Entonces, para el ejercicio del día de hoy de minimizar pérdidas o minimizar costos, en el ejercicio planteado del día de hoy, tenemos para el ejemplo una excursión de un colegio. Ya, en el colegio se pide, por ejemplo, algún presupuesto para contratar los costos de los micros, de los buses, y según a la cantidad, vamos a ver si, si entramos en buses o contratamos buses, micros o bien solo minibuses. Ya, acá estamos diferenciando con respecto al bus, un vehículo grande, tiene un costo de 900 bolivianos, vamos a decir acá el precio, y tiene una capacidad de 42 asientos. Tenemos acá un vehículo mediano que tiene un costo de 550 y capacidad de 28 pasajeros. Lo mismo del pequeño que tiene un costo de 400 y una capacidad de 20 pasajeros. ¿Ya? Acá nosotros, lo mismo que habíamos hecho el día de ayer al tanteo, cuando utilizamos los ejercicios para maximizar, vamos a poder insertar o modificar los resultados. Si, por ejemplo, para cuántos pasajeros, vamos a suponer que acá en nuestro ejemplo, en el paralelo, vamos a poner en el curso sexto, por ejemplo, ya, en el curso sexto de secundaria existen, vamos a poner 380 estudiantes, los cuales desean ir de excursión y necesitan saber cuántos vehículos contratar. Ya. Entonces acá vamos a tener nosotros nuestra variable objetivo, nuestra minimización. Vamos a suponer que acá vamos a tratar de encontrar la cantidad exacta de buses para nuestra excursión y tratar de reducir el costo máximo, ¿ya? Entonces acá vamos a poner un total. Acá estamos haciendo un total de inversión. Por ejemplo, un bus. Este total deberíamos de multiplicarlo, ¿ya? Vamos a multiplicar, vamos a llamar a la función igual y vamos a multiplicar la cantidad de buses por la capacidad de asientos. Tenemos que multiplicarlo por la capacidad o por el precio de buses, ¿ya? Y ahí es donde tendríamos nosotros el precio de inversión. Esto lo vamos a modificar, ¿ya? Y acá tenemos el total de gastos. Para un total de 300 nosotros acá, por ejemplo, vamos a multiplicar
tenemos acá, acá vamos a llamar a una función, ya, a una función. Vamos a igualar a, vamos a multiplicar esta variable, entre paréntesis vamos a multiplicar ya la cantidad de buses grandes por la capacidad de asientos. Acá vamos a sumar más la capacidad de bus mediano por la capacidad de asientos más la capacidad de bus mediano por la capacidad del bus pequeño. Ya, esto está por demás. Vamos a eliminar. Entonces estamos multiplicando acá la capacidad del bus grande con el costo, con la cantidad de buses y tenemos que tomar un total de 380 estudiantes. Presionamos Enter y acá tenemos 320 estudiantes en el tanteo de acá. Ya, entonces como ya tenemos nosotros nuestra fórmula definida, que simplemente ha sido una fórmula básica de matemáticas, esta va a ser nuestra variable o nuestra celda objetivo. ¿Ya? Entonces no va a ser el costo en sí, no va a ser el costo. Necesitamos nosotros em, calcular el total de estudiantes acá en esta parte. Ya, ahora sí. Necesitamos nosotros calcular el total de estudiantes. Si se sobrepasa, acá los buses, si se sobrepasa, o si lo deducimos, la cantidad de buses con respecto a las contrataciones, el precio va a ir disminuyendo. ¿Ya? Ese va a ser nuestro ejercicio del día de hoy. ¿Ya? Para nuestra clase, nuevamente ya nosotros ya hemos utilizado este ejercicio. Vamos a activar Solver. Nuestra celda objetivo va a ser acá. Vamos a seleccionar, ya. Por ejemplo, nosotros ya tenemos aquí alguna variable. Si tenemos algunas configuraciones, simplemente restablecemos todo. Vamos a seleccionar nuestra celda objetivo, la cual sería la capacidad de asientos que necesitamos. ¿Ya? Según la capacidad de asientos, nosotros necesitamos obtener la minimización de gastos o de costos. En este caso necesitamos un valor óptimo. Podríamos trabajar esto ya sea con un valor D, para agregarle la cantidad exacta, o por el caso también podemos utilizar el valor de mínimo, para que reduzca la cantidad de variables y que salga un dato exacto o algo, un dato que se aproxime a esto, para que no sea mínimo, pero que tampoco exagere al momento eh, contra- de contratar la cantidad de asientos, ¿ya? Acá nosotros necesitamos darle las celdas, las que van a cambiar, las seleccionamos y vamos a agregarle las restricciones. Nosotros habíamos dicho que acá tenemos 42, por ejemplo, un vehículo grande de 42 pasajeros, más 28 pasajeros de un bus mediano, más 20 de un bus pequeño, hacen un total de 320 estudiantes. Ya. Entonces, entonces estamos sumando tres acá. Para un bus grande necesitamos seis, por ejemplo, de seis buses. También una restricción que nosotros podemos poner acá, lógicamente, si nosotros vamos a contratar una empresa de turismo o una empresa de viajes o que haga un préstamos de vehículos, también necesitamos contar con conductores, ¿ya? Y acá vamos a suponer que nos limitan la cantidad de conductores. Para los buses grandes, obviamente necesitamos un conductor que tenga una licencia con categoría C. Para el mediano, un conductor con categoría B. Y para los pequeños simplemente podríamos tener las licencias con categoría A. ¿Ya? Indiferentemente, si el conductor de del bus grande puede manejar ambos pequeños, pero el del pequeño no puede manejar el bus grande. ¿Ya? Entonces vamos a contar con seis conductores de categoría C. Acá, dos conductores de categoría B, más los seis serían 8. Tenemos dos más con categoría A, que sumados a los otros dos harían un total de 10 conductores disponibles para los vehículos. También me dice que los conductores van a ser únicamente 6. Ya, entonces ese es su limitante, cuando vamos a agregar nosotros la restricción. Acá se me ha modificado esta parte. Voy a seleccionar acá
la cantidad de buses que vamos a manejar. Y voy a agregar acá las restricciones, ¿ya? Ah, ya, vamos a cancelar un momentito. Yo lo voy a cerrar y acá voy a poner en datos en cero. Ya, como mínimo vamos a decir que necesitamos, no 380 estudiantes, lo vamos a poner acá, algo más, ¿ya? Vamos a decir que van a ir en 5 paralelos más sus pares, ¿ya? Vamos a multiplicarlo por 2. En total, acá serían 760 estudiantes. Entonces necesitamos 760 cupos en los buses, ¿ya? Y esto lo estamos multiplicando únicamente la capacidad de asientos por la cantidad de buses. Acá la inversión es lo que nos va a dar un resultado, ¿ya? Ahora sí activamos Solver, ya tenemos nosotros nuestro el objetivo, que es la capacidad de asientos. Estamos minimizando gastos o tratando de minimizar los espacios vacíos, seleccionando estas celdas variables y vamos a agregar las restricciones. Como restricción vamos a decirle que los buses sí o sí tienen que ser por lógica números enteros, no podemos contratar medio bus, porque sí o sí los contratos se hacen por vehículos completos u otros servicios también se hacen por servicios completos. Lo agregamos y agregamos otra nueva restricción, que los buses grandes más el mediano más el pequeño sean igual a 320. Es decir, tendríamos que contratar así al azar. Nosotros a ojo de buen cubero diríamos, necesitamos dos grandes, dos medianos y tres pequeños, ¿ya? Para que podamos llegar casi a un total de 760. Pero imaginemos que no fuera el caso, necesitaríamos aplicar un estudio aplicar este análisis con SOL, ¿ya? Para obtener un resultado óptimo. Entonces vamos a decir que eh, acá la suma de estos tienen que ser mm, mayor, no, menor o igual a 320. A mayor a 320 tendría que ser, ¿ya? Mayor a 320. Como siguiente restricción habíamos dicho que únicamente podemos contratar 6 buses grandes, pero 6 por 42 eh, tendríamos que contratar más buses, ¿verdad? Entonces vamos a decir como mínimo que me contraten 6 buses. Vamos a decir los buses grandes. Seleccionamos los buses grandes que sean mayor o igual a 6. Ah, no, menor o igual a 6 porque simplemente disponemos de 6 conductores con categoría C. Ya aceptamos la restricción, agregamos nuevamente de los medianos, seleccionamos el mediano, la variable de vehículo mediano y vamos a decir que sea menor o igual a 8 vehículos. Aceptamos y agregamos la última restricción que es que los vehículos pequeños, vamos a seleccionar acá el vehículo pequeño, que sea menor o igual a 10 vehículos. Y agregamos. Acepto. Como habíamos dicho nosotros, vamos a escoger un método de resolución no lineal y vamos a pedir el informe. Ah, ya. Me dice acá que los límites inferiores y superiores en las variables no permiten ninguna solución viable. Es decir, que no tiene solución. ¿Por qué? Porque no estamos proponiendo acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, 320. Necesitaríamos acá uno, dos, tres conductores que llegarían a 320 y multiplicados por 2 serían 640, que serían insuficientes para 760 estudiantes. Y como nos limita acá la cantidad de conductores a 6, entonces este ejercicio no tendría solución. Vamos a modificar acá lo que es
la resolución de este ejercicio, ¿ya? Vamos a modificar acá. Seleccionamos y vamos a cambiar. Va a ser menor o igual a 8. Vamos a modificar algunos reglas, ¿ya? Está bien. Esto lo vamos a eliminar, ¿ya? Acá tenemos cuatro reglas simplemente. Una que debe ser los buses enteros, una que debe ser los conductores de los vehículos grandes menor o igual a 8, de los vehículos medianos deberían de ser menor o igual a 10, y de los vehículos pequeños que podrían ser hasta 12 conductores, ¿ya? Aceptamos el método de resolución no lineal y ahora sí me tiene una respuesta porque ya los límites están extendidos. Ya, abrimos el informe, le decimos aceptar y me devuelve un informe de respuesta. Para este ejercicio, la herramienta no me ha podido solucionar porque no es algo, no lo he entendido entonces el ejercicio. Ya. Entonces, para minimizaciones de costos, no deberíamos de utilizar mucho esta herramienta solo, porque hay momentos en que no lo entiende el ejercicio. Ya. Esto más que todo lo vamos a utilizar para maximizaciones de ganancias y para optimizaciones de gastos y costos. Ya. Entonces, por el momento, esto no lo vamos a tomar en cuenta, este ejercicio, porque a veces también falla. Vamos a irnos a la herramienta. Y fíjense que tal vez nosotros podríamos tratar de aplicar esto a los precios, pero tampoco lo comprendería, ¿ya? Porque no va a encontrar la respuesta correcta. Ya, simplemente este ejercicio era para mostrar que tal vez a veces en algunos ejercicios puede resolverse y en otros no. Entonces no es muy confiable utilizar esta herramienta Solver para minimizar las pérdidas. Ya, muy bien. Con eso cumpliríamos con lo que es la utilización de la herramienta Solver, que nos va a facilitar al momento de maximizar ganancias, que es lo que es óptimo, nos funciona así. Y también para la optimización de costos, optimización de producción también. Ya, guardamos el ejercicio, yo lo voy a guardar y vamos a irnos a el ejercicio número uno. Ya, el ejercicio número uno comprende lo que es el manejo de recursos humanos. Nosotros tenemos acá una planilla, que esto lo va a manejar recursos humanos. Acá nosotros podemos agregar los códigos y vamos a llenar acá los ejercicios. Por ejemplo, el jefe nos dice, tomen el mando del área de contabilidad y ya, esto tiene una fórmula por demás, enseguida lo arreglamos. Y quiero que me completes ciertas casillas, ¿ya? Y para eso me da algunos requerimientos. Acá podríamos poner el logo de la empresa, podemos poner el nombre del encargado, el grupo con el cual está trabajando, la fecha con la cual se está presentando este informe y algunos requerimientos que nos pide la gerencia, ¿ya? Por ejemplo, nos dice, debe crear los códigos, un código único, vamos a crear para cada trabajador. Acá simplemente vamos a crear para códigos, para 5, y vamos a hacer lo que habíamos hecho nosotros al manejar las fórmulas de texto. ¿Ya? Vamos a utilizar aquí, que es la función extraer, la función hallar y la función concatenar, ¿ya? Funciones de texto. Esto lo arreglaré un momentito, ¿ya? Habíamos dicho que esta función si fecha simplemente me devuelve algunos datos. Ya, lo primero que vamos a resolver nosotros es el ejercicio uno. Nos dice los dos últimos códigos dígitos de año, es decir, de esta fecha, de la fecha de ingreso. Acá tenemos en la columna fecha de ingreso
la segunda y tercera del cargo, es decir, de la columna cargo, vamos a obtener la segunda y tercera letra y las dos primeras letras del nombre. Es decir, vamos a ir a la columna nombre y vamos a tomar las dos primeras letras. Todo separado por guiones. Esto ya va a ser la configuración o la creación para un código único para cada trabajador. Esto nosotros vamos a poder manejarlo directamente desde el dato. ¿Ya? Vamos a llamar a la función concatenar. Abrimos la función y le decimos, lo primero que nos dice, los dos últimos dígitos del año de la fecha de ingreso. Vamos a seleccionar, necesitamos utilizar una función, ya. Los dos últimos dígitos, necesitamos entonces la función derecha. Llamamos a la función derecha, le damos el texto de donde vamos a sacar la información y le decimos cuántos caracteres. Simplemente necesitamos dos y con eso ya tendríamos el primer texto. Lo que nos dice acá es todo separado por guiones. Necesitamos agregar un guión acá. Entonces, ya, abrimos comillas, ponemos un guión y cerramos comillas y ya tenemos el segundo texto, que sería el guión. Ya. Seguido nos dice la segunda y tercera letra del cargo. Entonces vamos a llamar a cargo. Segunda y tercera, entonces debemos utilizar la función extraer. Extrae. ¿De dónde voy a extraer? De la columna D de la fila 8. Yo no puedo seleccionar acá porque me está tapando la fórmula, pero puedo introducirla por teclado. D8. De la columna D8 yo le voy a decir extráeme a partir de la posición 2. ¿Cuántos caracteres? Yo le digo 2 caracteres. Ya, cierro la función. Nuevamente voy a introducir un guión, ¿ya? Y el guión se introduce con comillas, doble comilla, el guión y doble comilla. Y nuevamente vamos a extraer la tercera variable del código, que nos dice las dos primeras letras del nombre. Ya, nosotros podemos utilizar ya sea la función extraer o bien la función izquierda. Vamos a llamar a la función izquierda. Función izquierda, le vamos a decir de dónde, del nombre de la columna B8. B8 lo introducimos por texto o por teclado. Le decimos cuántos caracteres queremos. Queremos dos, los dos primeros. Cerramos la función y cerramos la función concatenar. Presionamos Enter y listo. Ahora nosotros ya tenemos un código único para cada trabajo. ¿Se ha entendido, compañeros? ¿O alguien tiene aún alguna duda? Estamos utilizando únicamente las funciones de extraer. Podemos también utilizar la función derecha. Ya, para el siguiente nos dice la fecha actual menos la fecha de ingreso dividido por los días del año. Ya, me da un Inge, momento. Sí, 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 dígame. buenas noches, Inge. Buenas noches. Una consulta con respecto igual a la práctica que nos ha dado, a los ejercicios que nos ha dado. Sí. Eh, para poder hallar el apellido, no solo hace falta buscar extraer, sino también hay que utilizar las funciones derecha o izquierda. Lo que sí necesitamos para la práctica es hallar. Ya, utilizamos la función hallar para encontrar la posición del espacio vacío. Ya, Que, ya, la función le- izquierda o derecha extrae información, pero la función hallar o encontrar nos muestra, nos da la posición del carácter que estamos buscando. Una vez que nosotros hemos encontrado la posición, entonces simplemente vamos a restar esa posición. Con la función extraer, vamos a decirle quiero esta cantidad. Del segundo espacio vacío menos el primer espacio vacío. Hay una cierta cantidad de caracteres. ¿Ya? Por porque ejemplo,
Inge, cuando yo hago, ya he intentado todas las fórmulas posibles y o me sale error en la fórmula o me sale nombre, así como la casilla que ahora está presentando en la casilla de antigüedad, Sí. eso me sale, Ay, nombre. Y me han dicho que es por la cuestión de la versión del Excel, pero no sé si realmente es eso o estoy haciendo mal lo que debería hacer. no, no creo que sea por la versión de Excel. Porque Eh, yo había tenido versión 2010 y no sé, igual había varias cosas que no puedo encontrar con mi versión, como eh, esa función. esas opciones que tiene en archivo usted. Ah, ya, ya. Si es de la versión 2010, sí, algunas funciones no están complementadas, pero hay algunas opciones que podemos tomar en cuenta con respecto a reemplazar ese tipo de funciones que necesitamos utilizar. Acá, por ejemplo, voy a tratar de solucionar esta fórmula. La función si fecha lo que hace es tomar un dato de tipo fecha, lo va a tomar como dato mínimo y lo va a restar acá desde la fecha de hoy, es decir, lo va a tomar la función del sistema, la fecha del sistema, que es hoy, lo toma como una función y lo convierte en un tipo de dato. Acá lo debe de convertir en un tipo de dato, pero le faltan las comillas para decir que tiene que convertir en dato. Entonces yo le voy a agregar una doble comilla y va a estar solucionado el problema. Fíjense que ahora sí ya me ha devuelto el ejercicio. Yo voy a ampliar los demás. Mm, Inge, entonces lo Ya. más probable que me esté pasando para hacer el ejercicio es que no esté escribiendo bien en la fórmula. Eh, Posiblemente, pero les recomendaría, estaba ayer en la clase, al finalizar hemos tratado de resolver el ejercicio y les había mostrado una manera de resolver. Ya. Si no fuese el caso, a ver, un momentito, déjenme revisar. Ya. Mm, Ya, un momentito, por favor, voy a mostrar la práctica. Muchas gracias, Inge. Ya, esta es la práctica. Estábamos en el ejercicio uno, donde decíamos que teníamos que extraer el primer apellido. Como lo hacíamos, primeramente habíamos hecho el ejercicio con estos dos apellidos que tenemos acá. Ya, habíamos hecho el ejercicio tratando de ubicar las posiciones del texto que tenemos acá. Habíamos dicho que este texto contiene posiciones y habíamos utilizado la función largo para hacer el conteo, o bien esta función de largo no la habíamos utilizado, ¿ya? Pero con esta función de largo podemos encontrar la cantidad de letras que tiene un texto. No la vamos a utilizar. Lo que sí necesitamos es utilizar la función encontrar. Con esa función encontrar, habíamos ubicado la posición de la primera letra C y de la segunda letra C en el ejercicio en la práctica que habíamos resuelto en clase. Acá estamos haciendo algo parecido en la práctica, pero estamos tomando en cuenta acá, encontrando ya no así el carácter de la letra C, sino encontrando el carácter de un espacio vacío. Entonces, acá estamos utilizando encontrar, estoy diciendo yo acá, estoy tomando la función encontrar y estoy buscando un espacio vacío. El primer espacio vacío en esta columna de texto, ¿ya? Entonces me va a contar los espacios. La función encontrar me cuenta los espacios y me muestra únicamente cuando
cuando lo haya, ¿ya? Cuando lo haya, lo que estamos buscando. Le digo, búscame un espacio vacío. Ok, me dice, va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, encuentra el espacio vacío, es un carácter especial. Me dice, está en la posición 5. Con eso concluye este ejercicio. Fíjense que me dice, está en el espacio 5. Ya, muy bien, ya he encontrado el primer espacio vacío. Ahora, lo que yo necesito es encontrar el segundo espacio vacío. Pero no puedo utilizar esta misma función. Si le voy a decir volver a utilizar, me va a devolver el mismo número. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el segundo espacio vacío? Yo le digo, vuelvo a utilizar la función hallar y cuando pongo la función de el- la posición inicial de búsqueda, porque acá en la función encontrar también está, fíjese que me pide el texto el cual voy a buscar, el espacio vacío, dentro de donde te voy a entregarle el texto y debo darle una posición inicial de búsqueda. Es decir, yo le voy a decir, búscame desde la posición 1, 2, 3, 4, la posición que yo quiera. Para encontrar esta posición inicial, que debe de ser un espacio vacío, vamos a olvidarnos de la información que hay acá atrás, a partir del espacio vacío, más 1. Y eso habíamos hecho acá. Y tenemos esa fórmula acá a la vista como ejemplo. Ya, acá está el primero. Dice, esta función encuentra la posición del primer espacio vacío. Ya, acá ya lo tenemos esa función. Y acá tenemos la función de encontrar el segundo espacio vacío, como lo habíamos hecho utilizando la función hallar. Dentro de la función hallar, acá, estamos introduciendo, en vez del espacio vacío, en vez de la posición inicial, perdón, en vez de la posición inicial, estamos introduciendo la posición inicial con respecto a esta función del espacio vacío. Esto estamos introduciendo. Hallar, fíjense que es igual. Encontrar o hallar es lo mismo. Espacio vacío de la columna, o acá tengo, por ejemplo, en D4 y en el ejemplo está E4. Esto ya lo podemos modificar. Y está encontrando el espacio vacío. Ya, es lo mismo, es idéntico esto. Esto es el primer espacio vacío. Aquí, para hallar el segundo espacio vacío, debo encontrar el primer espacio vacío más 1. Ya, me dejo entender. Entonces, acá encuentro el primer espacio vacío. Acá, para hallar el segundo espacio vacío, debo introducirle, en vez de la posición inicial, el primer espacio vacío que estoy remarcando acá, más una posición. Entonces, va a encontrar a partir de ahí. Va a decir, va a buscar primero con la función. ¿Dónde está el primer espacio vacío? Va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya lo encontrará 5. Y agrégueme una posición. Entonces, este se va a volver 6. Y va nuevamente a seguir con la función. Me dice, a partir de la posición 6, nosotros que ya lo hemos introducido por fórmula, búscame otro espacio vacío, estamos diciendo. Entonces, acá ya cuenta, desde la 6, posición 6, indiferentemente que se encuentre por más abajo, va a ir buscando, va a ir contando. 6, está en la posición 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y va a encontrar acá 13. Entonces, encontrar el espacio vacío en posición 13. Presionamos Enter y acá me dice, está en la posición 13 el segundo espacio vacío. Y a partir de aquí nosotros ya tenemos esas dos posiciones, ¿ya? El primero y el segundo. Entonces, para extraer la cantidad exacta del apellido, todas las letras del apellido, necesitamos saber cuántas letras tiene. Y para ello únicamente vamos a contar desde el primer espacio vacío hasta el segundo. Vamos a contar desde la A. El primer espacio vacío igual cuenta, porque lo está tomando acá como referencia, ¿ya? Entonces vamos a decir la posición. El espacio vacío va a ser 1, letra A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el siguiente espacio vacío no lo va a tomar en cuenta, ¿ya? Va a decir 8. Entonces, 13 menos 5 son 8 letras, ¿ya? Y el apellido no tiene 8 letras. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Entonces, para restarlo y para extraer todo el apellido, todo el primer apellido, necesitamos encontrar el primer espacio vacío más una posición. Y lo restamos
del segundo espacio vacío. Tal vez me estoy complicando un poquito, pero más o menos ese es el criterio. Necesito yo saber cuántas letras tiene el apellido. ¿Ya? ¿Cómo podemos resolver ese ejercicio? Un poquito de lógica necesitamos realizar. ¿Cómo puedo saber dónde está el primer apellido? Entonces, ahí es donde inicio yo. Ah, ya, el primer apellido está entre los espacios vacíos. ¿Cómo puedo encontrar los espacios vacíos? Utilizando la función hallar. La función hallar me va a encontrar únicamente un espacio vacío. La función encontrar también. Pero ahí es donde entra nuestro pensamiento. Nos dice, acá la función encontrar me pide una posición inicial. Acá puedo introducir yo anidar, que me encuentre el primer espacio vacío más una posición y me va a encontrar el segundo espacio vacío. Entonces yo únicamente lo resto de acá. Lo resto, 13 menos 5, 8. Menos 1, que debemos de tomar en cuenta la posición del espacio vacío, va a ser 7. Entonces voy a decir, extráeme 7 letras. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Exacto, tiene 7 letras el apellido. Entonces extráeme 7 letras a partir de acá. ¿Ya? Entonces debo de introducir acá mi fórmula. Ya lo habíamos resuelto eso el día de ayer. No lo habíamos puesto el ejercicio completo, pero lo habíamos puesto de otra diferente manera. ¿Ya? Haciendo con diferencias. Habíamos tomado encontrar, hallar, así. Habíamos resuelto. Acá, por ejemplo, yo lo voy a resolver. ¿Ya? Voy a llamar a la función extrae. Abro la función y de dónde me dice, de dónde voy a traer información, yo le digo de acá, de la columna apellido, nombre y apellido. ¿Ya? La posición inicial, habíamos dicho que la posición inicial debe ser el primer espacio vacío, ese es el carácter que estamos tomando en cuenta como referencia. Debo introducir acá la fórmula de hallar el primer espacio vacío, que ya lo tenemos acá arriba. ¿Ya? La primera función está acá mismo, ¿ya? Hallar espacio vacío y le doy el texto, ¿ya? Y me va a encontrar el primer espacio vacío. Hallar, o bien puedo utilizar la función encontrar, le doy, ¿qué estoy buscando? El primer espacio vacío. ¿De dónde? En acá debo encontrar, ¿no? El primer espacio vacío. No le doy la posición inicial porque obviamente va a iniciar desde acá, de izquierda a derecha, ya desde la posición uno, desde la letra I, vamos abajo, desde la letra G, desde la primera, siempre va a iniciar desde la primera hacia la derecha. Entonces aquí tranquilamente puedo hacer. Esa va a ser mi posición inicial de búsqueda. Entonces va a encontrar la primera posición en blanco y vamos a sumar acá uno más. Ya, más una posición habíamos hecho. Ponemos punto y coma. Ahora, ¿cuántas letras voy a extraer? Me dice, ¿cuántas letras? Ya tenemos nuestro punto de partida. Entonces, acá ya encuentra la letra A. Y a partir de la letra A, me dice, ¿cuántas letras voy a traer? Me dice. Y aquí es donde nosotros debemos de restar esta parte. El segundo espacio vacío menos el primer espacio vacío más, es decir, acá tenemos la fórmula del segundo espacio vacío, 13 menos 5 más 1. 13 menos 6 hacen 7. Entonces, acá vamos a hacer directo, ¿ya? Con la lógica que nosotros estamos haciendo. Y debemos introducir la fórmula, esa es la práctica, ¿ya? Por el momento no lo voy a resolver ahora. Esto ya lo vamos a resolver el día lunes, si es que en todo caso no lograsen resolverlo, el día lunes lo hacemos. No, el día martes, porque el día lunes es feriado, compañeros, ¿ya? El día lunes nos vamos a dar un día libre porque es un día para compartir en familia y vamos a tratar de no perjudicar a los demás compañeros, ¿ya? El día lunes no pasamos clases, el día martes pasamos clases. ¿Ya? El día martes los resolvemos la práctica. Y nosotros ya estamos ubicando acá la cantidad de letras que vamos a extraer, es decir, acá estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mediante fórmula vamos a introducir este dato. Hallar el segundo espacio vacío menos hallar el primer espacio vacío más 1 y de resultado me va a dar 7. Indiferente de otra letra. Por ejemplo, acá voy a contar 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y la posición 10. Acá tengo, mira. El primer espacio vacío está en 9 y el segundo espacio vacío está en 19. Entonces, 19 menos 9 más 1, 19 menos 10 sería 9. Entonces, para cada uno va a cambiar. Mediante fórmula debemos introducir esto. Ya. ¿Y qué? Sí, sí, Disculpe. Entonces, en vez de poner 7, tenemos que poner toda la fórmula que es para encontrar el segundo espacio vacío. exacto. El segundo espacio vacío menos el primer espacio vacío más 1. ¿Ya? Esas dos fórmulas debemos poner. Vamos a Ah, encerrar entre comillas, por ejemplo, acá. ya, Abro, ya, ya. abro A ver, paréntesis y voy digo a intentar nuevamente. fórmula espacio vacío 2 menos fórmula espacio vacío uno espacio uno menos una posición. ¿Ya? Y así el resultado para todos va a ser el mismo. ¿Ya? Indiferentemente va a contar acá. Si aquí tiene 7 letras el apellido, va a volver 7. Aquí tiene 10 letras, va a poner 10. Aquí tiene 8 letras, va a poner 8. Y eso es lo que debemos de agregar nosotros, ¿ya? Y esa va a ser nuestro número de caracteres. Y con eso finaliza la función. Con eso ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Se ha entendido esta parte? Y que voy a intentar nuevamente. Mil gracias por la nueva explicación. Ya, Gracias, no se Inge. preocupe, no se preocupe. Ya, vamos a pasar a nuestra práctica del día de hoy. ¿Dónde está? Ya, continuamos entonces. Un momentito, voy a cerrar este ejercicio. Vamos a irnos a la tercera pregunta. Nos dice, si el sueldo en bolivianos es menor a 1.500, esto ya lo tenemos que resolver también en la práctica. Vamos a categorizar los sueldos, ¿ya? Si su categoría sea X, y ya debemos tener las categorías. Un momentito, por favor, voy a introducir eso. Es X, Z, Y, ya acá. Es X, Z, Y, Z, X. Y Y, le ponemos X, Y. Ya tenemos, estas van a ser nuestras categorías de trabajadores, ¿ya? Nosotros estamos introduciendo estas categorías, no lo vamos a introducir por fórmulas, ¿ya? Ahora, nos dice la pregunta 3. Si el sueldo es menor a 1.500, su categoría será X. Si el sueldo es menor a 2.300, tendrá categoría Y. Nosotros vamos a introducir esto ya sea por fórmula. En todo caso, caso contrario, será Z. Entonces, acá vamos a introducir una fórmula. Acá tenemos nosotros el sueldo en bolivianos, y tenemos que categorizar ya sea con la función sí o con la función sí punto conjunto, ¿ya? Acá ya depende de cada uno si vamos a utilizar la función sí o utilizamos la función sí punto conjunto. Y debemos de utilizar también la función, podríamos utilizar la función y, en todo caso, para tener los intervalos de 0 a 700, lo vamos a poner acá, de 0 a 1.500,
de 1501 a 2300 y de 2301 para adelante. Vamos a hacer con la función sí punto conjunto. Vamos a llamar a la función sí punto conjunto. Le vamos a decir si el sueldo, le vamos a llamar a la función i. Si el sueldo, la función i, si el sueldo es mayor a cero, mayor igual a cero, ¿no? Mayor igual a cero, y también el sueldo es menor o igual a 1500. Si es verdadero, que me devuelva un texto como categoría X. Ya. Siguiente criterio, prueba lógica. Vamos a decir que si el sueldo, si J8, nuevamente debemos de introducir la función I. Si J8 es mayor a 1501, mayor o igual a 1501, punto y coma, y también si J8 es menor a 2300, menor o igual a 2300, entonces, que me devuelva el texto. Debo cerrar mis paréntesis. Ya no se olviden de cerrar paréntesis. Voy a decirme que el texto me diga con categoría Y. Y caso contrario, acá ya podría utilizar mi tercera prueba lógica. Si el sueldo, vamos a decir, si J8 fuera mayor a 2301, mayor a 2300, le pones mayor a 2300, entonces la respuesta sería Z, porque no nos dice hasta qué rango puede ser el salario, ¿no? Entonces introducimos Z, cerramos comillas, cerramos la función sí punto conjunto y presionamos Enter. Y automáticamente me categoriza, ¿ya? Yo lo voy a ampliar hasta el final y ya está. Entonces nosotros ya lo hemos resuelto por fórmula, ¿ya? Según al salario que tiene, si yo lo modifico acá, por ejemplo, voy a poner 1501, estaría entrando en el rango de las Yes, ¿ya? Se va a modificar esto y se modifica. Ya, esto lo voy a poner como estaba, 700. Por ejemplo, si este de 1500, 1350, yo la vuelvo en 2000, debería darme categoría Z. Ah, no, es de 2300 para arriba, ¿verdad? Entonces 2301 le pongo. 2301 me da categoría Z. Y ahí está. Ya, entonces esto lo podemos introducir directamente por formulario. Cuando creemos un sistema de gestión contable, ahí directamente lo podemos introducir. Introducimos el salario y nos lanza la categoría. Y 350, ¿ok? Ya. Ya hemos resuelto esta parte. Ahora nos dice, si la categoría es X o la categoría es Y, tendrá un bono de 3% de sueldo. Si la categoría es Y, tendrá un bono del 5%. En caso contrario, nuevamente nos dice una triple categorización, tres respuestas. Esto ya con una operación matemática, el 8% nos dice. Acá ya en el bono categoría. Vamos a llamar a la función sí, esta vez ya únicamente a la función sí, Dice, disculpe, ¿podría volver a explicar lo de categoría, por favor? ¿ya? Ya voy a eliminar esta parte para el ejercicio, ya. Llamo a la función sí, vamos a utilizar la función sí punto conjunto, porque únicamente necesitamos la respuesta por verdadera. O bien podríamos utilizar la función sí, que nos va a devolver verdadero y falso, y también en vez de la respuesta falso, podríamos introducir otra función sí, que nos va a devolver otras dos respuestas, una por verdadera y otra por falsa. En todo caso, nos facilita la vida la función sí punto conjunto, porque nos devuelve un valor por verdadero, y este a la vez nos puede devolver un texto. Entonces vamos a introducir la función sí punto conjunto. Y también nosotros debemos hacer debemos introducir un intervalo para evitar que nos introduzcan datos negativos. Por ejemplo, no pueden existir salarios negativos, no podemos entrar en deudas.
Entonces, deberíamos de introducir acá el salario en positivo, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar la función i, que nos diga que el salario, el sueldo, vamos a comparar. Si es mayor a cero, mayor o igual a cero, Inge, dígame, disculpe, esa, esa Y que está poniendo es diferente a la categoría que se va a poner entre comillas, ¿verdad? sí, Y es las funciones, es una función. esa Y que está poniendo ahora es una función Sí, es una que función. ya, Estamos y ahí, utilizando funciones lógicas. Habíamos dicho que la función i tiene que comparar los criterios, si ambos, si dos o más criterios son verdaderos, todos tienen que ser verdaderos, ¿ya? Si todos los criterios son verdaderos, nos devuelve una respuesta lógica, es decir, falso o verdadero. La función o hace algo parecido. Únicamente debe cumplir uno de los criterios, de ambos criterios que estamos nosotros, o restricciones que estamos poniendo. Únicamente que me cumpla uno, me devuelve una respuesta verdadera. Si no cumple ninguno, recién me devuelve falso. En todo caso, la función lógica y, que tenemos acá, la función lógica y, sí o sí deben cumplir los criterios que nosotros le estamos poniendo. Si no cumple uno de todos los que estamos poniendo, me devuelve falso. No es una categoría esto, es una función, ¿ya? Tranquilamente nosotros podemos modificar acá. A ver, voy a poner, en vez de X, yo le voy a decir que me dé la letra A, ¿ya? Para evitar esas confusiones. En vez de la letra Y, voy a decir que me devuelva la letra B, y en vez de la Z, que me devuelva la letra C, ¿ya? Entonces, así vamos a categorizar. Acá voy a llamar a la función sí.conjunto. Llamo a la función y, que esta es una función lógica. Obviamente, si cumplen las condiciones que yo le voy a dar, me va a devolver un valor por verdadero. Y si fuese verdadero, como funciona la función sí, por verdadero me devuelve un texto. ¿Ya? Entonces, debo compararla acá, el valor del salario. Si el salario es mayor o igual a cero, también debo consultar acá. Mi segundo criterio va a ser darles intervalo. Si el salario, nuevamente también, si el salario es menor o igual a 1.500. Entonces, esa es mi restricción. Si se cumple esta condición que yo estoy introduciendo, si el salario es mayor a cero y menor a 1.500, fíjense que acá me muestra más arribita, verdadero me está mostrando, ¿ya? Porque acá el salario está entre cero y 1.500, es 700. Es por eso que me muestra una respuesta por verdadero. Entonces, ¿cómo se cumple que me devuelva un texto? Habíamos dicho que lo vamos a dar la categoría A, ¿ya? Esa va a ser la respuesta. Entonces, le entregamos un segundo criterio otra vez. Le vamos a llamar a la función i otra vez. Función i. Otra vez comparamos. J8, si es mayor o igual a 1.501, esta vez ya 1.501, y el segundo criterio de comparación, si ambos se cumplen, que tiene que ser menor o igual a 2.300. Y ahí tenemos el segundo criterio lógico. Si se cumple, que me devuelva el texto de categoría B. ¿Ya? Y el tercero, que va a ser otra vez, esta vez ya no tiene intervalos, porque dice arriba de 2.300. Por eso nos dice caso contrario, será categoría cero. Entonces únicamente vamos a hacer una comparación. O bien podemos poner directamente ya la comparación. Si el salario es J8 es mayor a 2.300. Punto y coma, texto que me devuelva categoría C. Cerramos la función y cerramos la función general, la función conjunto, presionamos Enter, ya. Acá me dice, a ver, mm, mayor o igual, menor o igual. Ah, ya, acá me dice, no estás introduciendo de dónde voy a comparar, entonces debo introducir acá. El salario es, la casilla de salario es J8, ¿ve? Eso me estaba faltando. Presiono Enter y ahí está. Ya me devuelve la categoría. Amplio y ahí está.
A, C, D, A, y lo ha categorizado automáticamente. La función y hace dos comparaciones. Si ambas se cumplen, me devuelve el texto A. Si no se cumple ninguna de estas dos, pasa a la siguiente. Si se cumplen ambas, me devuelve B. Si no se cumple ninguna de estas, pasa a la siguiente. Si se cumple esta, que debería de cumplirse porque es únicamente una comparación a máximo a infinito, entonces me devuelve la categoría C. ¿Ya? Vamos a irnos al bono de categoría. Es algo parecido. Nos dice, Inge, vamos a comparar si el, dígame, dígame. Inge, mil disculpas que le interrumpa. Para que no se muevan las fórmulas, nos había dicho en clases anteriores que podemos presionar F4, ¿verdad? Sí, pero esa, Inge, mil disculpas por esta pregunta. En mi teclado no hay esas teclas de F4. Cuando no se tiene esas teclas, ¿cómo se tendría que hacer el F4? ya, un momentito, a ver, por favor, ya voy a mostrar mi pantalla. Ya voy a irme a mi buscador de Windows. Les voy a mostrar mi teclado virtual, ¿ya? En su teclado, algunos no son así, algunos son diferentes. Debemos de presionar la tecla de función, si es que no les funciona. En esta parte de arriba debería de estar los botones de interrogación, F1, F2, F3, F4, hasta la F2. Ya, en esta parte de arriba. El F4 deben presionar únicamente, F4. En el teclado normal, si fuese teclado de laptop, deben de presionar la tecla de función. Esta ahorita está activada porque es bloque de minúscula, minúscula nada más. Deben presionar la función y aquí está, mira, fíjense, F4 y me aparece. Presiona F4 y se bloquea. Pero esto para el ejercicio no debemos de usarlo porque si nosotros autocompletamos, las referencias de las fórmulas se van a ir únicamente a esta casilla. Es para que no se mueva la función de la casilla a la cual estamos bloqueando. ¿Ya? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo tengo acá 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo mi multiplicación por valores. Acá voy a poner un valor estático, 10 voy a poner, y acá voy a poner un valor, eh, y acá voy a poner 10, acá 11, acá 12, 13, 14, y acá arriba voy a poner el valor, ¿ya? Este va a ser un valor estático. Acá le pondré 9, para que se pueda ver, ¿no? Este va a ser mi valor estático. Y esta va a ser mi valor de multiplicador y este mi multiplicador. Para hacer una fórmula, yo voy a decir igual. Ah, no, acá lo voy a decir, ¿ya? Acá voy a tomar la función, llamado la función igual, y voy a multiplicar este dato por esto, ¿no? Presiono Enter, y cuando yo baje hasta abajo, fíjense lo que pasa. Acá voy a revisar las fórmulas, selecciono, fíjense acá arriba, fíjense. La casilla me dice M18 por N18. Acá te está mostrando M18 por N18. Si yo me bajo acá abajo, me dice M19 por N19. ¿Ya? Eso es porque no le estamos bloqueando. Ahora, si yo bloqueo, por ejemplo, voy a eliminar estos datos. Si yo lo bloqueo, voy a ampliar acá, nuevamente la multiplicación. Esto lo voy a eliminar, ¿ya? Esto lo voy a eliminar. Vamos a decir que va a multiplicar acá. Tiene que multiplicarse 2 por 10, 3 por 10, 4 por 10, 5 por 10 y 6 por 10. ¿Ya? Lo voy a bajar hasta abajo, fíjense. Y me muestra 0. ¿Por qué me muestra 0 acá abajo? Y acá arriba me muestra. 2 por 10 es igual a 20, está bien. Pero estas ya no me muestra, porque tiene que tener una referencia de 3 por 10, debería de ser 30 acá, ¿no ven? Eso es porque le estamos dando una referencia relativa. Cuando le damos una referencia absoluta, le vamos a decir que la multiplicación no se mueva de este dato. Entonces, para eso presionamos F4. En mi fórmula de acá arriba yo voy a modificar. Mira, fíjense, la letra N17, yo voy a presionar F4. En mi teclado de laptop, yo presiono función F4
en el ordenador directamente F4 voy a presionar y se bloquea. Y tenemos tres tipos de bloqueos. Uno que es bloqueo columna y fila, otro que es columna de columna, un bloqueo de columna nada más, y el otro que es bloqueo de fila. Entonces tenemos tres tipos de bloqueo. El bloqueo absoluto es con presionando una vez F4, ambos lo bloquea. Este es el bloqueo de columna, el que tiene el símbolo de dólar en la columna y el que también tiene el símbolo de dólar en la fila. Entonces ahora cuando yo baje, presiono Enter, fíjense, me va a multiplicar por todos. Voy a mostrar acá. Presiono esto y muestro. Fíjense, 3 por 10 me multiplica 30. Nuevamente voy a ir acá, muestro la forma. 4 por 10, ¿para que hemos bloqueado esto? Para que no se mueva de esa casa. Ya, no va a funcionar con esto, porque sí o sí necesitamos que baje la multiplicación o baje la comparación, la prueba lógica. Ya, aquí va a comparar. La fórmula va a decir, 700 está entre 1500, sí, entonces va a categorizar. Y va a bajar de nuevo. 2350 es mayor a, sí, entonces, y baja al siguiente, 1600 a, pero si lo bloqueo presionando F4, únicamente me va a comparar acá. 700 es mayor a, sí, está bien. En vez de bajar al siguiente, va a volver a preguntar acá. 700 es igual a, y me va a decir, sí, lo mismo me va a repetir. Sí es que lo bloqueo. Entonces, acá no es necesario bloquear, porque estamos haciendo una comparación consecutiva. Ya, esto, nueva fórmula, acá es la fórmula, ya. Entonces, si yo amplío las fórmulas, por ejemplo, si yo lo bloqueo acá, estoy haciendo referencia a esta fórmula. Si yo lo bloqueo acá, por ejemplo, voy a presionar F4, me va a salir error más adelante. Presiono, amplío. Ya, únicamente estoy comparando este dato, ya. Voy a ir acá abajo, fíjense que me compara acá. 700 es menor, fíjense que acá las fórmulas ya me indica acá, está comparando el dato de arriba. Si este dato es menor a, únicamente me está moviendo es. El resto de las fórmulas ya se me ha distorsionado. Podrá estar igual ahorita en este momento acá, pero más adelante, cuando tengamos nosotros más de 5000 datos en columnas, se me va a distorsionar la fórmula y me va a dar datos basura, datos que vamos a comprender, datos erróneos. Incluso podríamos presentar datos erróneos en impuestos y ganarnos una multa gratuita. ¿Ya? Entonces debemos saber cuándo utilizar cuándo utilizar el bloqueo absoluto, ¿ya? La referencia absoluta. Únicamente cuando vamos a hacer comparación o a una sola celda. Ya, esto lo eliminamos. Y esto lo borramos. Por un momento. Inge, ¿Sí? me ha quedado súper claro lo que me dijo para el tema del bloqueo. Le agradezco mucho. Ya, no hay, Pero, no hay problema. Inge, en el caso del teclado de la laptop, yo ¿Sí? tengo esa tecla que dice FN, Ya, pero para poner F4, no va a aparecer en mi teclado el F4. ¿Cómo se hace? No entiendo. Inge, mil disculpas. ¿no le aparece en su teclado de laptop? Bueno, en mi teclado del laptop, mi teclado es físico, no se ve en la pantalla, Ah, ya. Sí, no. pero tiene esa tecla FN, Y, pero no sé cómo hacer F4 con ese FN. ya. Algunos teclados funcionan presionando Fn para activar la F4. Algunos simplemente presionando F4, nada más. Lo bloquean la fórmula. Por ejemplo, Sí, acá hay. pero Inge, si yo presiono FN, con qué otra tecla tendría que ser F4? No, simplemente presionar la Fn y presionar F4. Pero no tengo F4 en mi teclado. Ay, perdón, Inge. Y F4.
No tengo F4, tengo los arriba, en mi teclado hay puros números del 1 al 0 Ah. y encima están las opciones de escape, brillo, volumen, eso nomás hay. Ya, entonces si es que no tiene, puede sacar su teclado virtual. Va a inicio, acá en el inicio va a escribir OSK, y le va a mostrar su teclado virtual en su pantalla. ¿Ya? Si se fija acá en mi teclado virtual, no está igual, no hay. Pero presiono la tecla en el virtual, presiono Fn y me aparece. Ya, necesito verifíquemelo por favor. Ya, Inge. Muchas gracias. Entonces, la única forma de poder activar el F4 en una laptop es buscando OSK, dice, ¿verdad, Inge? Eso es para reemplazar lógicamente un botón. Si en el caso de que no funciona, ya, posiblemente un botón de nuestro teclado físico no funcionara, entonces podemos reemplazarlo con el botón virtual. Ok, Inge. Mil gracias. No, Ahora no, sí ya lo entendí. Mil gracias. ya, continuaremos con el bono categoría estábamos, ¿ya? Entonces el bono categoría nos decía, vamos a comparar las categorías que tenemos acá con la X. En el caso de X, acá ya lo habíamos modificado. Esta va a ser A, esta debe ser B, y caso contrario tiene que ser la C, ¿ya? Entonces vamos a consultar si esta categoría de la que corresponde a A, que me gane un bono de 3%. Entonces vamos a multiplicar el salario por 0,03. Ya estaríamos aplicando una operación matemática. Llamamos a la función si.conjunto, abrimos la función, le consultamos si la categoría de acá, si la categoría de acá es igual a A, entre texto tenemos que poner A. Por prueba lógica, el texto de respuesta me debería, en vez de texto de respuesta, o incluso podríamos utilizar la función si, ¿ya? ¿Para qué complicarnos? Porque la función, esto me va a devolver un valor de texto, podríamos utilizar la función si directamente. Igual así, si es que la categoría es igual a texto A, entonces, por valor verdadero, debería de multiplicar el salario por 0,03%, nos dice, ¿no? Y por valor si falso, vamos a introducir otra función si. Si, otra vez, para que nos dé otras dos respuestas, si el salario es igual a B, vamos a poner es igual a B, entonces, por valor verdadero que me multiplique el salario, en todo caso sería J8, J8 multiplicado por, habíamos dicho, 5%, 0,05. Y caso contrario, si no fuese categoría B, pues, se da por entendido que es categoría C. Entonces, por falso, nuevamente multiplicaríamos J8 por 0,08%, 0,08. Cerramos la función interna, sí, cerramos la función externa, sí, presionamos Enter y ya está. ¿Ya? Y tranquilamente esto lo puedo ampliar. ¿Ya? Y acá ya estamos obteniendo los valores con respecto a la función sí. ¿Ya? No nos está devolviendo texto, pero estamos realizando operaciones matemáticas acá. ¿Ya? Entonces, así también podemos obtener algunos porcentajes con respecto a comparaciones de texto. ¿Ya? Ahora, el bono antigüedad es algo parecido. Entonces, si la antigüedad es mayor a 0 y menor o igual a 6, tendrá un bono de 5% del sueldo. A la antigüedad de un sector. Mm, 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 mm.
Un momentito, un momentito. Esto a cada uno debemos explicar. Lo tiene que convertir a dato. Ya, para que me funcione esto, yo debo convertir estos datos a tipo fecha, ¿ya? Voy a presionar control 1, ya, selecciono, presiono control 1 y lo vuelvo en tipo fecha. Aceptar, y estos datos también los voy a volver en tipo fecha, ¿ya? Control 1 en tipo de fecha. Aceptamos y ya está. La antigüedad. Vamos a introducir acá la fórmula. Igual a si fecha en E8, en la función si fecha debemos introducir la fecha de ingreso con la fecha actual y debemos de devolver en años. Ya, en dato general lo convertiremos para que nos devuelva en años, ¿ya? Vamos a irnos a control 1, seleccionamos, lo convertimos a dato general y que nos devuelva en años, ¿ya? Acá lo está restando la fecha actual menos su fecha de ingreso y nos está devolviendo la antigüedad que tiene este trabajador. Entonces, ya tenemos la cantidad en años que tienen los trabajadores. Para esto, para el bono antigüedad, estamos sacando esto. Para el bono antigüedad nos dice si la antigüedad es mayor a 0 y menor o igual a 6. Entonces, acá ya tenemos un intervalo. De 0 a 6, el bono es de 5%. Casi parecido como hemos hecho del bono antigüedad, del bono de categoría. Dicen cómo lo hizo la fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Esta fecha de ingreso ya estaba en el ejercicio, simplemente hemos convertido con control 1, presionando control 1, o bien acá en esta parte, sí. Mis controles, acá está, ¿ya? En el dato de número, acá seleccionamos, marcamos y vamos a ir a la flecha desplegable. Acá vamos a convertirlo en tipo de dato fecha. Aceptamos y ya está. Para la antigüedad, vamos a utilizar la función si fecha, ¿ya? Voy a borrar por un momento. Le llamo la función si fecha, que en algunos sistemas no los reconocen en algunas versiones, pero saben que existe esa fórmula. Se sabe que existe y si nosotros sabemos cómo funciona, pues perfecto. La función si fecha lo que hace es restar una fecha actual desde una fecha anterior y nos devuelve un tipo de dato. Nosotros le decimos ese tipo de datos, si queremos en días, en meses o años. Lo primero que debemos de introducir es la fecha anterior, es decir, vamos a entregarle la fecha de ingreso, es una fecha anterior. Punto y coma, debemos de entregarle la fecha actual. Nosotros podemos agregarle, por ejemplo, 17 de agosto de 2000. Ya, podemos agregarle nosotros en tipo de fecha, ¿ya? Pero más práctico es, por ejemplo, para utilizar un sistema, en un sistema debemos de jalar el sistema actual de la computadora, ¿no ve? Entonces jalamos la función hoy. Hoy, abrimos y cerramos paréntesis porque únicamente nos va a extraer la fecha actual del sistema operativo. Y queremos que nos devuelva en un tipo de dato, ya sea en año, mes o día. Entonces eso vamos a introducir entre comillas. La primera Y, que viene del inglés year, nos va a dar en años. La M, ya, aquí se ha autocorregido, ya. La M, si yo le borro, me da la M, me va a devolver en meses.
Si yo lo borro y le pongo D, me va a devolver en días. ¿Ya? Para el ejercicio nosotros necesitamos los años, es por eso que estoy introduciendo el año. Ahora, tal vez a algunos no les reconozca, les ponga así como estaba anteriormente, 1900, 1900, 1900. Entonces debo seleccionar y modificar el tipo de dato, ¿ya? Y le pongo como tipo de dato general, ¿ya? Tipo de dato general. Aceptamos y ahora sí me va a devolver la resta o la antigüedad en años ya, estamos, en datos numéricos. Ya, una vez tengamos esto, ya estamos listos para resolver nuestro ejercicio de bono de antigüedad. Inge, pero disculpe, en la fórmula, ¿en qué lugar ha puesto que le tiene que lanzar los datos en años? En esta partecita, en esta parte. Acá. Lo primero, esta partecita es la fecha anterior. La fecha Sí, anterior. Y esta es la fecha actual de resta. Y ¿ya? esta es el dato en el cual quiero que me devuelva. En años, la Y representa años. La M me representa Ayer en de días. year, Sí, en la Y inglés. de year, de años. M de months, meses. Y la D de days, de días. ¿Ya? Solo una letra. Yo le digo en años, yo le puedo poner en meses. Fíjense, pongo meses, me devuelve en meses. Ok, Le Inge, pongo muchas en días gracias. y me devuelve en días. Para el ejercicio nosotros necesitamos años. Ponemos y nos devuelve en años. Ya tenemos los años de antigüedad que tiene este trabajo, con la fecha actual de hoy, ¿ya? Del sistema operativo. Ya, para el bono antigüedad nos dice si la antigüedad es mayor o igual entre 0 y 6, ¿ya? Entonces tenemos un intervalo. Debemos de utilizar la función si punto conjunto, ¿ya? Fuera de que la función si punto conjunto nos devuelve texto, también nos puede realizar operaciones matemáticas, ¿ya? Vamos a utilizar esa función. Igual si punto conjunto, vamos a comparar. Si la antigüedad es mayor, ya, vamos a llamar a la función i. Si la antigüedad es mayor igual a 0, y también vamos a decirle si la antigüedad es menor o igual a, ¿cuánto hemos dicho? A 6, por verdadero me va a hacer algo. Entonces me dice, a ver, por verdadero es un bono del 5%. Entonces debemos de multiplicar el salario por 0,5%. Entonces multiplicamos J8 por 0,05%. Punto y coma. Ya estamos poniendo acá una operación matemática. Segunda prueba lógica es si es menor o igual a 14, es decir, mayor a 6, menor a 14. ¿Ya? Nuevamente llamamos a la función i. Si la antigüedad es mayor o igual a 6, no, mayor o igual a 7 sería en todo caso. Mayor o igual a 7, y también si la antigüedad F8 es menor o igual a 14, cerramos la función, ya sea texto u operación matemática, me va a multiplicar el salario. Salario por es de 10%, 0,1, 0,10%. ¿Ya? La tercera y última prueba lógica es si es mayor nada más. Entonces, directamente lo hacemos. Si la antigüedad es mayor a 14, que me multiplique el salario J8 por, habíamos dicho, de 15%, 0,15. Y cerramos la función así, punto conjunto. Presionamos Enter y ya está. Ahora ampliamos y ya tenemos acá el bono de antigüedad de cada trabajo. Ahora, para el seguro de salud, únicamente vamos a multiplicar el salario por 0,1, que es el 10%. Ya. Esto está el aporte de la comunidad. Después es eso. Necesitamos aporte de la comunidad. Ya. Lo mismo vamos a comparar acá. Esto ya sería X era A
y nada más, ¿ya? Si la categoría es A, debe aportar, vamos a suponer que es un aporte al sindicato, un aporte a la agrupación u otro tipo de aporte, ¿ya? Nos dice aporte a la comunidad. Si la categoría del trabajador es A, aporta cero. Si fuese B o C, que aporte 20%. Entonces vamos a hacer otra comparación. Únicamente vamos a hacer así. La función sí. Si la categoría es igual a A, entonces que me multiplique el salario o directamente que aporte 20%. Diciendo, ¿ve? Ah, no, que aporte cero. Que aporte cero. Simplemente va a introducir cero. Caso contrario, si fuese el valor falso, debe aportar 20 bolivianos. Sí, 20 bolivianos, ¿ya? Cerramos la función sí y ya está. Ah, ya, acá me falta. Si es mayor, igual a. Si es igual, debería ser. Si es igual a, esta función estaba mal. La corregimos y ahora sí ya está. Fíjense que la categoría A aporta cero, categoría A aporta cero. C y B aportan a 20 bolivianos. Ya, nos falta completar acá. Ah, no, esto es aporte al club. Esto vamos a llevarlo al lado derecho y acá debemos poner el seguro de salud directamente multiplicado. Igual a salario por 0,1, 10%. Esto ya va a representar el aporte al seguro de salud. ¿Ya? Ahora tenemos el descuento. Ya. Nos dice el tipo de pago. Si el líquido pagable es mayor a 2.000, si su salario líquido pagable, enseguida vamos a calcular eso, es mayor a 2.000, que se le cancele en cheque. Caso contrario, que se le cancele en efectivo. ¿Ya? Primero haremos el líquido pagable. Después lo vamos a hacer simple con operaciones. Vamos a llamar a igual a salario, su salario, y ya vamos a restar acá. Más el bono antigüedad, más el bono de categoría, menos el seguro de salud, menos el aporte al club, y eso sería el líquido pagable. Presionamos Enter y ya tenemos el líquido pagable, ¿ya? El salario líquido que recibe cada trabajador. Ahora, el total descuento es lo mismo, ¿ya? Igual al salario, a su salario, esto ya los restamos, menos el seguro de salud, menos el aporte al club. Ah, ya, esto es con resta, menos el seguro de salud, menos el aporte al club. Ese sería sus descuentos. Ya, un momento. Salario, menos seguro de salud, menos aporte al club. Y ese sería su salario. Y acá tenemos el líquido pagable, tipo de pago con respecto al líquido pagable, ¿ya? Habíamos dicho que en la comparación acá, si el líquido pagable es mayor a 2.000, únicamente vamos a utilizar la función sí, entonces que se le cancele en cheque, caso contrario, que se le cancele en efectivo. Esta es una única comparación, si el salario es mayor a 2.000, ¿ya? Vamos a llamar a la función sí, si el líquido pagable, si el líquido pagable es mayor igual a 2.000, por verdadero, habíamos dicho que nos diga que se le pague en cheque y por falso en efectivo. Cheque. Y por falso que me pague en efectivo. Presionamos Enter y ya está. Ampliamos y ya lo tenemos. Este que es mayor a 2.000 se paga en cheque
Este que es mayor a 2.000 se paga en cheque y estos que son menor a 2.000 se pagan en efectivo. Ya, con eso estamos resolviendo esta parte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos hemos pasado del tiempo. Ya, este ejercicio 2 lo vamos a resolver en... las preguntas, este es el ejercicio 2. Ya, para esto vamos a tardar, no creo que lo resolvamos ahora. Ya, acá en la primera pregunta nos dice adicionar una nueva columna después de cantidad con el nombre precio total. En el ejercicio 2 debemos de aplicar una nueva columna. Agregar una nueva columna que nos diga precio total. Acá vamos a crear una nueva columna que nos diga precio total. Nos dice debe generar una suma condicionada para ver el total de ventas del tipo de jabón clase. Ya, vamos a resolver este ejercicio una pregunta por cada clase, ¿ya? Una o dos preguntas por cada clase, para que no perdamos tiempo. ¿Les parece, compañeros? Entonces, como ya sabemos nosotros los ejercicios, las funciones de sumar, las funciones de conteo, las anidaciones, ya estaríamos lanzando lo que es la práctica número 2. Déjenme, ¿no? No, no. Ok. Ya, estamos dejando la primera práctica para el día de mañana, sábado. La segunda práctica, que la voy a lanzar en un momento, va a ser, a ver, sábado, vamos a poner domingo, lunes, martes, va a ser la presentación de la práctica. Martes a las 11:59. ¿Ya? Son ejercicios de Solver y ejercicios de estadística descriptiva. ¿Ya? Son dos ejercicios. Tres ejercicios, dos con Solver, uno de maximización, uno de optimización y uno de estadística descriptiva. ¿Ya? Tres ejercicios por un puntaje de 20 puntos. Si tienen aún dudas, si es que no comprendí alguna parte, algún ejercicio, me avisan nomás, no se preocupen, estamos para resolver sus dudas. ¿Ya? Esto lo vamos a resolver el día martes. ¿Ya? El día lunes estamos con feriado, entonces no vamos a pasar clases el día lunes, directamente el día martes. ¿Ya? Listo, compañeros, entonces estamos quedando hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta antes de tirarnos? Inge, disculpe, la práctica número 1, ¿tenemos plazo hasta mañana? Porque supuestamente era hasta hoy, hasta las 11:59. Sí, sí, enseguida lo voy a modificar. La fecha de presentación va a ser hasta mañana a las 11:59. Se cierra la presentación. En la plataforma hay que subirlo, ¿verdad, Inge? Sí, sí, a la plataforma. Muchas gracias. Ya, no hay de qué. Había un compañero que me estaba diciendo que no podía ingresar al sistema. Ya le hemos reseteado su contraseña, entonces puede ingresar directamente, como está previsto en el ejemplo, en el ejercicio para ingresar al sistema, a la plataforma. Ya su usuario y contraseña ya se ha reiniciado. En caso de que no puedan acceder a la plataforma para presentar la práctica, díganlo nomás, para que podamos actualizarles o reiniciar su usuario y contraseña. Ya, listo, compañeros, con eso estamos quedando hasta acá ahora. Conmigo nos vemos el día martes. Que tengan una feliz Navidad. Por favor, pásenla en familia. La familia es lo más importante que pueden tener acá. Lo material, lo material se consigue, pero la familia es irreemplazable.
Ya, los momentos felices en familia valen mucho más que las cosas materiales. Bueno, desearles una feliz Navidad y pasen en familia. Conmigo nos vemos el día martes. Y permiso, chao, chao. Nos vemos hasta luego. Dicen un favor, ¿puede pasar su documento que hicimos ahora al grupo de WhatsApp, por favor? La práctica. Sí, Ah, esta este práctica. gesto. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Ah, Sí, lo voy a del subir. ejercicio uno. Ya, lo voy a subir, lo voy a subir. Así como está, lo voy a subir. Ya, muchas gracias. No se preocupe. Listo, con Inge, eso feliz culminamos. Navidad. Sí, sí, dígame, dígame. Feliz Navidad, Inge. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente a todos ustedes, compañeros. Ya, nos despedimos. Hasta luego. Chao, chao.